Todos los seres humanos somos un sistema y a la vez formamos parte de diversos sistemas, comenzando por el más importante, nuestro sistema familiar, y siguiendo con otros como el sistema educativo, el laboral, el comunitario y el social. Sistema es un conjunto de partes o elementos interrelacionados entre sí de manera organizada, de tal modo que el cambio es una de las partes genera transformaciones en el resto. Esto significa que lo que ocurre en una de las partes o miembros del sistema, positiva o negativamente, da lugar a consecuencias positivas o negativas en los demás y en el sistema en sí a través del tiempo. Ninguna persona llega sola a este mundo. Cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios y enviados a través de sus padres como fruto de esa cadena generacional. Somos el resultado de 8 familias diferentes, sin ir muy lejos, cada una con sus creencias, valores, patrones de comportamiento, historia, etc. Es decir, con toda una herencia de cosas buenas y cosas no tan buenas. Y las familias se toman tal como son, es decir, imperfectas, pues justamente lo imperfecto en cada familia, cuando se acepta amorosamente, es lo que despliega y da fuerza, animando a las parejas a construir su propia versión mejorada de familia. En conclusión, somos mamá, papá, integrados dentro de nosotros, y a su vez cada uno de ellos es su papá y su mamá integrados. Y gran parte de la prosperidad y los vínculos de una persona dependen de honrar a padre y madre y de desenredar y sanar herencias familiares dolorosas, según lo demuestran los autores que hablan de este tema, ofreciendo valiosas soluciones terapéuticas a las diversas problemáticas personales. Constelar es poner en orden. Mediante el uso de diferentes frases sanadoras, logramos ordenar o volver al equilibrio o a la armonía, asumiendo cada una de las partes su responsabilidad. Algo que cambiaría la historia de la humanidad sería que comprendiéramos que todo cuanto un ser humano piense, diga o haga tiene efectos no solo en la vida de los demás miembros de su familia, sino también en los demás seres humanos que han existido en el pasado, existen hoy en el presente y existirán en el futuro. O sea, que todos nuestros pensamientos, palabras, obras y omisiones tendrán sus efectos tarde o temprano. Esto demuestra la gran responsabilidad que cada persona tiene y cómo debemos hacer uso adecuado de la libertad que se nos ha dado, con pleno conocimiento de lo que esto implica. Muchos enredos de nuestra vida personal tienen su raíz en nuestra familia de origen. En el caso de enfermedades, comportamientos dañinos, pautas heredadas como embarazos no programados, abortos, divorcio, infidelidad, maltrato, abandono o repetición de situaciones difíciles que son, en muchas familias, la expresión de que no se han sanado cuestiones que vienen de generaciones anteriores. La sanación se logra en la medida en que se restablezcan los vínculos que se han deteriorado a través de la historia familiar, lo cual se puede observar a la luz de unas leyes que rigen la vida humana y toda clase de sistemas sociales. Es decir, que así como existen leyes que determinan el funcionamiento del mundo físico y natural, hay otras específicas que regulan los sistemas humanos, familias, grupos, empresas, instituciones educativas, de salud, judiciales, comunidades, etc. Estas leyes, también denominadas órdenes del amor, han sido identificadas por Bert Hellinger como las condiciones a tener en cuenta para conseguir
que el amor en todas nuestras relaciones crezca y prospere sin impedimentos. Estas leyes son la ley de la pertenencia, la ley del equilibrio y la ley del orden. Ahora veremos cada una de ellas en particular, sabiendo que si no se respetan estas leyes, el caos, la infelicidad, las enfermedades y problemas de todo tipo, como las separaciones, las adicciones, las dificultades económicas repetitivas que surgen, se proyectan a todos los demás ámbitos de nuestra vida. Algunas de estas situaciones son el resultado de lo que se define como lealtades invisibles, que actúan con más fuerza que las conductas visibles. Esto significa que todo ser humano se mueve por una lealtad, muchas veces inconsciente, hacia su sistema familiar de origen, lo cual lo lleva a estar sometido a ciertos patrones transmitidos de generación en generación que no le permiten optar libremente por comportamientos más adecuados para su realización personal. Todos los seres humanos tenemos algo que sanar, poco o mucho, pues nadie puede decir que se ha sentido en todo momento plenamente amado o que en su familia todo ha sido perfecto. En realidad, en este sentido, todos podemos seguir un proceso de sanación y crecimiento, como decía Milton Erickson, nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Comencemos por la ley de pertenencia, que significa que allí donde desarrollemos nuestra existencia, todos deben ser reconocidos. Nadie, independientemente de sus características o calidades humanas, puede ser excluido, olvidado, ignorado, abandonado o maltratado. En casi todas las familias hay personas que sufren estos flagelos porque no llegaron a nacer, o murieron pequeños, o fueron miembros que son considerados ovejas negras de la familia, como los drogadictos, alcohólicos, rebeldes, etc. Otros que son subvalorados o se los ha hecho a un lado por ser fuente de conflicto o con limitaciones físicas o mentales. Frase sanadora. Querido, querida, hijo, hija, te di la vida con mucho amor, por eso me dolió que te fueras tan pronto. Siempre tendrás un lugar en mi corazón y en nuestra familia. A pesar de tus limitaciones, eres tan valioso como cualquiera de nosotros. En el plano económico podemos atentar contra esta ley en nuestro trabajo al aprovecharnos o robarle a otros las ideas, los bienes, la honra, etc., para enriquecernos y beneficiarnos social o materialmente, al abusar irracionalmente de los recursos naturales, por ejemplo, para satisfacer nuestros intereses egoístas, sin pensar en los demás ni en las generaciones futuras, y así en muchas otras formas. Las situaciones que infringen esta ley crean desórdenes en los sistemas y en algunos casos dan lugar a su repetición inconsciente, generando dolor en esa generación y en las siguientes. Algunas de ellas son la exclusión física, que consiste en hacer a un lado a un miembro de la familia, ignorarlo y actuar como si no existiera. Asimismo, una persona puede autoexcluirse, dando lugar a los mismos resultados. Es el caso de los hijos naturales, los hermanos medios, de quienes son echados o se van de su casa y no se vuelve a saber de ellos, creando como en un rompecabezas donde falta una ficha, un vacío que afecta al sistema relacional. La homosexualidad, tanto femenina como masculina, es rechazada por la misma familia y la sociedad, sin entender que detrás de ella, entre otras causas, puede haber una dinámica familiar desencadenante, como una identificación cruzada,
generando exclusión al igual que la drogadicción u otros comportamientos. Frase sanadora. Ahora te veo, te respeto y te doy tu lugar. Aborto. Espontáneo o provocado. Son seres humanos que siguen perteneciendo al sistema y solo gracias a su acogida amorosa en el corazón de sus progenitores darán fuerza a la familia y se recuperará la paz y la armonía. Cuando no se le da al bebé abortado su lugar en la familia, encontramos diferentes desórdenes en ella, sobre todo en el nivel de sus hermanos. El aborto no es la solución, es el comienzo del problema. No solo para los padres, sino para las dos familias y para la sociedad en general. Frase sanadora. Querido hijo, hija, lo siento de corazón, lo siento. Ahora te tomo como mi hijo, hija. Te doy un lugar en mi corazón y te dejo en paz con Dios. Homicidio. La pérdida de la vida de un ser humano conlleva graves consecuencias negativas, tanto para el sistema familiar de la víctima como para el sistema familiar del causante, por lo cual se requiere de un proceso de reparación y sanación profundos, tanto cuando ha sido voluntario como cuando ha sido accidental. El aborto provocado es un homicidio que causa culpabilidad en quienes lo cometen y apoyan dicho acto, y tienen los mismos efectos perjudiciales que cualquier otro asesinato. Esto es más grave aún para los padres del bebé abortado cuando el padre no es informado sobre su existencia o sobre la decisión de abortarlo. Las consecuencias de todo esto son altamente dañinas para los dos sistemas familiares implicados y para la sociedad. Frase sanadora. Ahora te veo, los veo, te o los respeto y me inclino ante ti o ante ustedes. Siento mucho lo que ocurrió. Maltrato físico o psicológico, descalificación, humillación. Todo aquello que ataca la dignidad, la autoestima o la integridad de una persona es un crimen que lesiona profundamente a la víctima, a su perpetrador y a todo el sistema familiar. Es el caso del hijo que es agredido verbalmente y subvalorado por alguno de sus padres o hermanos en sus capacidades, lo cual tiene un efecto nocivo en él y en la familia, ya que no solo lo hará una persona desdichada, sino que el sistema buscará reparar este daño de alguna manera, por ejemplo, mediante la evasión en el consumo de drogas o el suicidio de alguno de sus miembros, si no se corrigen estas pautas malsanas de relación. Frase sanadora. Lo siento de corazón, puedes confiar en mí. Otra forma de maltrato que tiene que ver con la exclusión es cuando se rechaza directa o indirectamente a la familia de la pareja o a alguno de sus miembros, dando lugar a heridas difíciles de sanar. Frase sanadora. Te pido que tomes a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mi familia, hijos, tal como son, porque son importantes para mí. Igualmente, yo respetaré y honraré a tu padre, a tu madre y a tu familia, hijos tal como son, porque son importantes para mí. Suicidio. Este es uno de los hechos más dolorosos para una familia y uno de los duelos más difíciles de elaborar debido a los sentimientos de culpa, rabia y tristeza. No se debe olvidar a quien se suicidó, sino que se le debe dar un lugar digno en la familia con el fin de recuperar el orden y evitar nuevos suicidios familiares. El suicidio puede ocurrir por lealtad, porque quien se suicida piensa ingenuamente que puede irse en lugar de otra persona, por ejemplo, ante la separación de los padres o una enfermedad grave de uno de ellos, entre otros.
Psiquiatras reconocidos consideran que no se puede juzgar un suicidio ni a quien lo hace, porque parece que esta no es una acción libre, sino que aquel es inducido a ello por el dolor que hay en su vida, a veces por heridas que son más viejas que la persona misma. Frase sanadora. Respeto tu decisión de irte, aunque vives en mi corazón. Quiero que participes en todo lo bueno que hago en tu memoria. Adopción. Si bien la adopción tiene un fin noble y socialmente se valora, implica una exclusión del niño adoptado de su sistema de origen, para entrar en un sistema familiar ajeno que difiere del suyo por sus raíces, su cultura y en algunos casos hasta su idioma. Por eso lo ideal sería que la adopción se llevara a cabo solamente cuando ningún miembro de sus dos sistemas familiares, materno y paterno, esté en capacidad de asumirlo temporalmente, mientras alguno de sus progenitores esté en condiciones emocionales y económicas de recuperarlo para cumplir su misión. En el caso de que se dé la adopción al niño, se le debe permitir amar a sus padres biológicos, al igual que a quienes han decidido darle un lugar en su sistema familiar para acompañarlo a crecer. Una adopción bien avenida se da cuando quienes adoptan reconocen desde el fondo del alma: te doy vida aunque no te haya dado la vida. Y el adoptado agradece y honra ese regalo. Les agradezco por cuidar de mí, sobre todo por permitirme honrar a quienes me dieron la vida, mis padres. Todos conocemos ejemplos que demuestran cómo la necesidad de reencontrarse con sus padres y sus raíces está impresa en lo más hondo del alma de los adoptados y de su familia de origen. Ausencia física o emocional de alguno de los padres o de ambos. Se da por la muerte, separación o por abandono, lo cual en la mayoría de los casos genera una sensación dolorosa de vacío interior, que lleva a la depresión, enfermedades psicosomáticas, dificultades en las relaciones interpersonales, adicciones, tendencias inconscientes de muerte o falta de fuerza para vivir y para vivir plenamente. Frase sanadora. Por favor, dame tu fuerza para que pueda vivir bien. Aunque tú te hayas ido, yo me quedo y viviré plenamente. Pero no voy a repetir tu historia. Esta ausencia puede ser motivada por los adultos, causando un inmenso daño afectivo en los niños, el cual puede ser sanado en cualquier edad mediante la terapia sistémica transgeneracional, la cual permite recuperar el amor a los padres y reconciliarse con ellos para sentirse más integrado en la fuerza de vida. Esta fuerza de la vida está dada igualmente cuando se respeta la identidad de cada hijo con su nombre, no reemplazando por alguien fallecido de la familia, y sus apellidos reales, independientemente de la situación de su llegada. Cada cual merece y tiene el derecho de llevar sus raíces con respeto. Y también cuando la llegada a la vida se da como un principio de amor y respeto por la vida misma, como don de Dios a través de los padres y no por manipulación genética, menos aún cuando se tienen vidas en espera de decidir si continúan o no su camino, como ocurre con los óvulos fecundados congelados. Todos y cada uno de los seres humanos tenemos derecho a pertenecer amorosa y dignamente, y a la vez tenemos la obligación de darle su lugar a los demás para lograr la paz. Veamos ahora qué significa la ley del equilibrio. Esta ley dice que en todos los ambientes cada persona debe dar y a la vez recibir. Nadie puede hacer solamente lo uno o lo otro, sin incurrir en dificultades y producir consecuencias negativas para los miembros.
En toda relación se requiere un intercambio que permita el equilibrio y el crecimiento. Esto es necesario para que no existan abusos ni impunidad que van deteriorando paulatinamente las relaciones hasta quebrantarlas. La ley del equilibrio se da entre iguales, como son los hermanos, la pareja, los amigos o pares, los compañeros de trabajo, etc. Frase sanadora. Tú y yo somos iguales y de ahora en adelante respetaré aún más tu lugar. Te pido que me tomes tal como soy, con todo lo bueno y lo no tan bueno, que yo haré lo mismo. No eres mi hijo, ni mi papá, ni yo soy tu hijo, ni tu papá o mamá. En la familia el equilibrio no se da entre padres e hijos, ya que estos han recibido de sus papás el don de la vida, el cual nunca podrá ser compensado, solo agradecido y retribuido por medio del acompañamiento incondicional a los progenitores. El equilibrio entre los hermanos depende en gran medida de los padres, ya que puede romperse cuando estos, por ejemplo, tienen preferencia por alguno de los hijos o prefieren que el hijo mayor sea cargado con más responsabilidades, o hacen que uno de los hijos reemplace a la pareja ausente, convirtiéndolo en padre de los demás hermanos. Todo esto produce no solo sufrimiento en los vínculos, sino también daño en las funciones familiares, y se aplica igualmente en otros espacios relacionales, como es el caso de una empresa. Frase sanadora. Querido hermano, hermana, tú y yo somos iguales. Agradezco de corazón lo que haces por mí. Lo tomo como un regalo y te doy las gracias. Lo recibo de ti, independientemente de que pueda devolvértelo. En conclusión, todos y cada uno de los seres humanos tenemos derecho a recibir amorosa y dignamente de los demás, y a la vez tenemos la obligación de dar amorosa y dignamente a los demás para lograr bienestar y equilibrio social desde el merecimiento que todos tenemos. Ahora veremos la ley del orden, que implica que en todos los ámbitos existe un orden que debe ser asumido y respetado. Es decir, todo sistema familiar es como un avión en el cual hay tripulación y pasajeros, cada cual ocupa su lugar en determinado orden y tiene funciones específicas. Si estos lugares o papeles son intercambiados, se rompe el orden y la estabilidad general. Si dichas funciones no se cumplen por el responsable, alguien tiene que asumirlas, produciéndose malestar y deterioro en las relaciones. La ley del orden se rompe con graves consecuencias en diversas circunstancias, tales como cuando un hijo actúa inconscientemente como pareja afectiva de uno de sus padres, ante diferentes dinámicas familiares como la separación, abandono o viudez. Cuando un hermano actúa como papá de sus hermanos por ausencia, omisión o mandato de sus propios padres. Cuando alguno de los padres o ambos tiene preferencia por uno de sus hijos, generando mucho dolor en la relación de los hermanos. Cuando alguno de los hijos asume el papel de padre o madre de sus propios padres, por incapacidad emocional de estos, uno o ambos. Cuando hay infidelidad de alguno de los miembros de la pareja, porque le quita el lugar preferencial que le corresponde por derecho al otro, más grave todavía, cuando esto tiene como resultado un hijo. Cuando algún pariente, abuelo, tío, etc., ocupa el lugar de uno de los padres. Cuando un tercero que llega a la familia, cuñado, yerno, nuera, etc., toma decisiones que le corresponderían a quienes ya estaban primero en el sistema. Cuando no es respetada la primera pareja. Cuando no se da el lugar al ex con el agradecimiento correspondiente a lo aprendido y logrado. Cuando no se cierran adecuadamente relaciones anteriores.
Todas estas situaciones impiden que cada cual asuma sus verdaderas funciones y procesos de vida, como por ejemplo un hijo que no crece ni sale de su familia de origen por no dejar a su mamá, o quien a pesar de tener su hogar nunca deja de darle prioridad a su familia de origen. Las circunstancias anteriores son el resultado de dinámicas disfuncionales heredadas de los antepasados, y que pueden seguir presentes en nuestros descendientes hasta que se sanen y se restablezca el orden. Frase sanadora. Gracias por lo que me diste, lo valoro y asumo la responsabilidad en lo que salió mal y te dejo la tuya. Siempre serás el padre o la madre de nuestros hijos. En el caso del hijo, que ante la separación de sus padres necesita y merece seguirlos amando y asumiendo como tales, sin excluir a ninguno de los dos y respetando el lugar que les corresponde, aunque ellos consigan nuevas parejas a quienes el hijo dirá: tú no eres mi padre o mi madre, eres la nueva pareja de mamá o papá, porque mi padre o mi madre es él o la único, única y verdadero, verdadera para mí. Frase sanadora. Siempre estaré para ti, pero no puedo seguir siendo él, la, hijo, hija que hace las veces de pareja y te hace olvidar que estás solo o sola. Todos y cada uno de los seres humanos tenemos derecho a que el lugar en el orden que nos corresponde sea respetado amorosa y dignamente por los demás, y a la vez tenemos la obligación de respetar amorosa y dignamente el lugar en el orden que les corresponde a los otros, con el fin de lograr bienestar y paz en la familia y por consiguiente en lo social.